José Luis Esper, ¿cómo estás, ¿Qué tal, Pablo? José Buenas Luis? noches, muy bien. Buenas noches, gracias por venir. Por favor, placer. Este bloque es una especie de derecho a réplica. ¿Por qué? Porque sentado en el mismo lugar, el martes pasado, el exministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo, en un tramo de la larga conversación que manteníamos, y ante algo que me desvela, me parece un tema fundamental y que lo he tratado con José Luis muchísimas veces, la cuestión del déficit fiscal, del gasto público, Cavallo fijó su posición, pero además dijo estas cosas que van a escuchar y van a ver ahora. Si en los próximos 4 meses terminan de dejar aflorar toda la inflación reprimida, a partir de ahí pueden poner en marcha un plan de estabilización y por supuesto que pueden obtener 1% o menos de 1% de inflación ¿Ese por plan mes. de estabilización tiene que ser con un paquete de medidas, tiene que ser de shock o el gradualismo le parece que es viable? Bueno, depende en qué cosas. En todo esto que yo le digo de eliminar la inflación reprimida, cuanto más rápido se haga, o sea, cuanto más shock sea, mejor, porque si no deja en el horizonte la perspectiva de futuros aumentos. Ahora, el tema fiscal no se puede hacer como shock, simplemente porque usted no puede... Los economistas ortodoxos dicen que... bueno, pero porque lo hacen en el pizarrón. Yo lo he escuchado a Espert decir cuando yo era ministro que se podía bajar mucho más el gasto público. En los 90, el nivel del gasto público era 27% del PBI, ahora es 42, 43% del PBI. Imagínense, en aquel momento decían que el gasto público era demasiado alto. Mire, el tema es, los economistas estos que opinan y opinan como que todo es muy fácil, es porque nunca han tenido experiencia con nada, ni siquiera un kiosco han tenido que manejar. ¿Se da cuenta? Cuando uno tiene experiencia de manejar el sector público, sabe que 7% de déficit fiscal, usted no lo elimina de la noche a la mañana. Lo único que puede eliminar de la noche a la mañana es si ajusta todas las tarifas y elimina todos los subsidios económicos, que esos serán 2,5-3% del PBI. Bien, no se puede, dice, ajustar brutalmente. Bueno, yo no voy a argumentar de manera dominen como hace Cavallo, sino que voy a argumentar con hechos y con historia. Cavallo se descalifica a sí mismo porque Cavallo es el responsable de haber, yo te diría, enterrado no sé por cuántas décadas las ideas liberales que a la Argentina a principios del siglo XX la pusieron entre los principales países del mundo, ideas liberales que en el mundo han traído prosperidad y que acá, sin embargo, para el consciente y el inconsciente colectivo son sinónimos de crisis. Y el hecho que las ideas liberales en Argentina sean sinónimos de crisis tienen un gran responsable, un gran estandarte en Cavallo. Así que yo diría la peor descalificación que se le puede hacer a Cavallo es decirle o enrostrarle lo que él es en Argentina, el representante, lamentablemente, de que las ideas liberales sean vistas por la gente como productora de crisis. La gente asocia, por culpa del desastre en la cual terminó la convertibilidad, el programa económico pergeñado por Cavallo, que la libertad genera crisis. Así yo diría, peor descalificación que esa no hay. Y esto es una descripción de hechos, no es un argumento ad hominem como el que sí él hizo conmigo. Digo, corresponsables de que esas ideas se hayan convertido en un insulto, en una mala palabra, pero también de tener un capitalismo prebendario, ¿no? Un industrialismo populista y otras calificaciones que has dado vos durante tanto tiempo. Digamos, en esa lista hay muchos corresponsables. Sí, claro, ¿no? claro. Bueno, por supuesto que, a ver, nada ocurre en la vida en general, y mucho menos cuando hablamos de la escala de un país, por una sola causa o por una sola persona. Obviamente que no. Obviamente que la enfermedad populista es una enfermedad que cruza hace un siglo prácticamente Argentina, desde principios del siglo XX. Cuando Argentina, justamente de la mano del liberalismo, llegó al puesto 9-10 en ingreso de per cápita en el mundo, ¿no? Volvamos a la cuestión central que yo intentaba plantear con Cavallo. Sí. No se puede hacer un ajuste brutal, no se puede bajar el déficit más de lo que está haciendo el gobierno porque es políticamente inviable. Y acá viene el gradualismo planteado en bajar la inflación en 4 años. A Juan Carlos de Pablo, he hablado con muchos que sostienen, y creo que te inscribís en la línea de los que piensan que la historia del gradualismo en la Argentina, el gradualismo económico, siempre fracasó. Sí, vos es que esta entrevista así mano a mano
y tranquila y larga probablemente me permite redondear bien mi idea. A ver, porque dale. a veces los reportajes en radio, en televisión son tan cortitos, pero yo me siento completamente afuera de la discusión gradualismo versus shock, aunque hable de ello. Yo te voy a dar mi posición. Yo creo que si el programa económico de Macri por 4 años es este, repito, si no hay cambios en el programa económico de Macri, si el programa económico de Macri durante 4 años va a ser este, o sea, sustituir el impuesto inflacionario para financiar el gasto público o déficit fiscal por deuda externa, sugerir controles de precios, como precios cuidados, sugerir aprietes a los empresarios, como el mismo presidente ha dicho este fin de semana en todos los diarios, como hoy ha dicho el ministro Dietrich, el ministro de Transporte, ha dicho que él no quiere, que su modelo en materia aeronáutica está muy lejos de un modelo de cielos abiertos en el cual vengan empresas a la Argentina y creen trabajo. Su modelo es Aerolíneas Argentinas. Si esa es Argentina para los próximos 4 años, no hace falta discutir gradualismo versus shock. No tiene sentido la discusión. Es más, es mucho más coherente el gradualismo para ese programa económico, que no es un cambio demasiado grande, cosmética o, titulaste tu editorial de hoy, cambio o maquillaje. Está mucho más cerca del maquillaje que del cambio. Para un maquillaje o para algo que está mucho más cerca del maquillaje que del cambio en materia económica, el gradualismo es perfectamente coherente. Es más, es mucho más coherente el gradualismo que el shock. ¿Ok? Sí. O sea, si la idea de la Argentina de Macri y su gobierno, si la idea, no digo que no cambie, pero si es esta, el shock no tiene sentido. El shock tiene sentido, se habilita la discusión para mí, gradualismo versus shock, si vos estás pensando en cambiar a la Argentina a 180 grados. O sea, si vos estás dispuesto a dinamitar las dos causas económicas fundamentales de la decadencia argentina, el estatismo y la sustitución de importaciones, o sea, la destrucción del agro, la destrucción de la energía y la destrucción del petróleo, ahí sí se amerita la discusión de a poco, de golpe. Pero para hacer algún cambio cosmético como el que hasta ahora plantea Macri, no tiene sentido la discusión. Desde esa perspectiva, hoy... Perdóname, no te corto de nuevo. Pero lo que sí es importante advertir, que no es moco de pago seguir por este camino con cambios de cosmética, independientemente lo haga de a poco o de a mucho, no importa. O sea, este camino no es fácil de sostener. ¿Okay? Hoy tenés la inflación como un obstáculo que me parece se lleva todas las... Un obstáculo y un protagonista que se lleva todas las miradas, ¿no? La visualización de un modelo diferente al que estás aludiendo debería llegar una vez que combatas la inflación, o se puede hacer en el mientras tanto. Vos tenés a este enemigo que todavía no lo podés dominar del todo y hay una gran preocupación en el gobierno. ¿Podés hacer las cosas simultáneamente? Sí, sí. Es más, yo creo que Macri ha cometido, y el equipo que lo asesora, ha cometido un error político no menor al meter al presidente tan jugado a que la inflación se va a derrumbar en el segundo semestre. Él habló de una baja drástica de la inflación. A mí me parece un error político severo eso, que Macri esté tan jugado políticamente en este primer año de gobierno a una baja tan drástica de la inflación, cuando en el mismo año vos estás devaluando y estás ajustando tarifas, y vas a seguir ajustando tarifas porque ahora se vienen las de telefonía, el abono, las de gas y alguna otra más todavía que falta ajustar. O sea, todavía tenés una liberalización de lo que llaman la inflación reprimida. Sí, yo te diría, hay de eso. Reprimir en el sentido que vos estás blanqueando atraso cambiario, vos estás blanqueando atraso tarifario. Eso rigurosamente no es inflación, es suba del nivel de precio porque está ajustando esos precios. Pero bueno, la gente lo lee naturalmente como inflación. A mí me parece que el gobierno ha cometido un error ahí, porque yo digo, si en el segundo semestre la inflación sigue más cerca de 3 que de 1,5, ¿eso es una derrota política para Macri? Yo diría que no. Pero se puede convertir en una derrota si vos exhibís expectativas mayores. Claro. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el sentido de decir, esa es mi definición de derrota o triunfo político si la economía sigue cayendo? Porque a lo mejor vos seguís con la inflación, lográs una baja de la inflación, pero si la economía sigue estancada... O sea, la economía es un todo. Lamentablemente en Argentina banalizamos todo hasta esas discusiones tan profundas. O sea, en el segundo semestre, a ver, hoy la economía está cayendo con inflación alta, ¿no? Ahora.
En el segundo semestre puede ser que tengas todo tipo de combinaciones. ¿Para qué mandarle al presidente a hablar solo de inflación? ¿Qué sentido tiene que la inflación baje si la economía sigue destruyendo empleo? A ver, en este primer bimestre que ha terminado, enero y febrero, la destrucción de empleo privado, al cual nadie lo defiende, fue de 100.000 puestos de trabajo. Si vos analizás 100.000 por 12, no va a ocurrir eso, pero para que tengamos una idea de la gravedad de la destrucción de puestos privados, al que nadie defiende en Argentina, y menos de la clase política, son 100.000 por 12, 1.200.000 puestos de trabajo que destruirías en un año. Eso es 8% de la oferta de trabajo. Son disparates la destrucción de empleo que había. Entonces, ¿qué sentido tiene que baje la inflación, o sea, que logre Macri una baja drástica de la inflación, si tenés la economía en recesión todavía? Ojalá que no, y hay chances que no sea, si hay chances que la economía empiece a recuperarse y baje algo la inflación. Pero acá hay un tema de magnitud, de que no tiene sentido meterlo al presidente en eso. ¿Vos creés definitivamente que la toma de deuda puede ser otra vez la droga que tiente y termine complicando al gobierno a un ciclo de nuevo endeudamiento? ¿O es posible deuda para transitar un camino menos ríspido hacia la baja del déficit fiscal definitivo y el control del déficit? Mira, Pablo, van 100 días de gobierno nada más. Yo de ninguna manera me voy a transformar en adivino y decirte de acá a 4 años cómo termina esto. O sea, a 100 días te diría, sobre este tema en particular, a mí me parece alucinante, me cachetea, me abofetea, me impacta la enferma que está la Argentina, lo enferma que está la Argentina. O sea, nosotros, fíjate, Pablo, hemos pasado de vaciar un Banco Central de reservas, sí, de haber generado una de las inflaciones más altas del mundo para financiar el déficit fiscal, causado por el exceso de gasto público, de haber construido un museo de la deuda durante la última década, a pasar al otro día prácticamente a decir, no, bueno, ahora hay que endeudarnos para poder empujar. Pero para, ¿cómo? Pero si hasta ayer a mí me han armado programas de televisión en la televisión pública satanizándome porque yo decía que había que pagar la deuda. Sí, claro. Ahora resulta que ayer veo gobernadores, a políticos empujando este proyecto de ley, que está bien hacerlo para pagar la deuda en default. O sea, en Argentina estamos locos. Y la sociedad, lamentablemente, asiste absorta o noqueada de parte de una clase política en general impresentable que se la fuma en pipa. Está bien, pero la sociedad porque también... un fumado en pipa pero también la sociedad fumó en pipa millones y millones de subsidios. Y no estoy hablando de los más básicos y los esenciales a los que menos tienen. Millones de subsidios a la clase media, a los empresarios, y esos mismos que ahora no tienen los subsidios le dicen a Macri o al gobierno resolveme la cuestión, si te votamos para eso. O te votaron, lo querían a Macri, ahí está, en 100 días, resolveme la inflación. Mira, bueno, te vuelvo a decir, me parece absurdo que lo hayan puesto al presidente, tan jugado políticamente la baja de la inflación, en el medio de una gran devaluación y en el medio de una gran suba de tarifas. Y cuando además hay rezagos entre dejar de emitir y bajar la inflación. La inflación es un fenómeno monetario, pero no es que vos dejás de emitir hoy y mañana ya se te congela la inflación o te baja a cero la inflación. Eso es ridículo. Ahora, sobre el tema tarifas. Bueno, hay que hacer mucha docencia acá. El argentino tiene que saber que hay que pagar por las cosas lo que las cosas valen. Ahora, acá le hemos hecho creer a millones de personas en Capital Federal y el conurbano que la energía puede ser barata. Te quedaste sin qué, sin energía. Cuando en el interior la gente de a pie ha pagado la energía lo que tiene que pagar. José Luis, la vamos a seguir. Me gustaría seguir conversando contigo, pero has planteado un punto esencial y me voy a quedar con el principio. Si el gobierno sigue manifestando este rumbo, no está planteando cambiar en serio. No está planteando cambiar las reglas en serio. Con todo lo que eso implica, Pablo, porque guarda, no es que no cambiar y hacer solo cosmética, igualmente vas al paraíso, igualmente esto va a ser un vergel. No. Este modelo ya demostró muchas veces su insostenibilidad en el último medio siglo. Por lo tanto, una ficha más para preguntarnos y vigilar la naturaleza del cambio. No la velocidad, sino la naturaleza profunda del cambio. Gracias por contribuir a eso. Por nada. Pausa y ya volvemos.